Nehemías, el inspirador valor en la tarea divina descubierta que transformó Jerusalén en 52 días. En el tercer año de Joacim, hijo de Josías, en la ciudad de Susa, ocurrió un evento que resonaría en el corazón de Israel. Nehemías, copero del rey Artajerjes, recibió una noticia que desgarró su alma. Las murallas de Jerusalén, su amada ciudad, estaban destruidas, y las puertas quemadas. Su pueblo, desolado, clamaba por ayuda. Este acontecimiento se convirtió en un grito profundo que resonó en su ser. La tristeza llenó su corazón, y por días, no pudo dejar de llorar ni de orar, rogando a Dios que guiara sus pasos. Nehemías 1:3. La serena sala del palacio persa parecía distante a su dolor. En medio de lujos, el eco de las puertas quemadas y los escombros llegaba a sus pensamientos como un recordatorio constante de su identidad perdida. Nehemías, lleno de angustia, suplicó por la dirección divina, buscando respuestas en la oscuridad que le rodeaba. Cuando finalmente se presentó ante el rey Artajerjes, su corazón latía con fuerza, sintiendo el peso de su destino. Con voz firme pero temerosa, reveló su dolor y su deseo de regresar a Jerusalén para restaurar la ciudad de sus ancestros. Nehemías 2:5. El rey, sorprendido por la sinceridad en sus ojos, le concedió permiso y le otorgó recursos para la travesía, un acto que Nehemías interpretó como una respuesta divina a su oración. El camino ante él se abría, y con gratitud y fe, emprendió su viaje. A su llegada a Jerusalén, se encontró con una desolación palpable. Las calles que alguna vez vibraron con vida, estaban ahora cubiertas por el eco del silencio y la tristeza. Sin embargo, tras el velo de desesperanza, Nehemías sintió el llamado divino resonar en su interior. Convocó a los líderes y ciudadanos, atizando en ellos la llama de esperanza, al recordarles la grandeza de Dios y la importancia de restaurar, no solo las murallas, sino su identidad como pueblo elegido. Nehemías 2:17. Sin embargo, la tarea no sería fácil. Sanbalat y Tobías, enemigos envidiosos, emergieron como sombras de oposición, tratando de debilitar su determinación con burlas y amenazas. Nehemías 4:1-3. Pero Nehemías se erguía como un faro de valentía, anclándose a las promesas de Yahvé. No temáis, les decía, recordad que la victoria pertenece a Dios. Nehemías 4:14. Los días se convirtieron en semanas, y las murallas comenzaron a renacer bajo el sudor y el esfuerzo del pueblo. Cada ladrillo colocado era una declaración de fe. Nehemías, en su sabiduría, organizó a la comunidad, recordándoles que trabajaban no solo por las murallas, sino por un futuro lleno de esperanza y propósito. Nehemías 4:6. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Finalizando con fervor y constancia, 52 días después de arduo trabajo, las murallas se levantaron, un testimonio impresionante del poder divino y del coraje de un líder que se negó a rendirse. Pero tras la restauración física, un desafío mayor surgía: el regreso del pueblo a la adoración y a la conexión con su Dios después de años de desolación. Nehemías afrontaba la pregunta que definiría el rumbo de su comunidad. ¿Cómo restaurar el corazón de Israel? La respuesta a este dilema aún está por descubrir mientras las murallas, relucientes, reflejan la luz de una nueva esperanza. Cuando las murallas de Jerusalén se erguían majestuosas, un aire de esperanza invadió a la ciudad.
pero también un susurro de inquietud comenzó a calar entre el pueblo. Nehemías sabía que la labor de reconstrucción real no solo requería ladrillos y mortero, sino un profundo retorno al corazón de la adoración y la clemencia del Dios de Israel. Convocó a todo el pueblo en la plaza frente a la recién restaurada muralla. En el rostro del pueblo se reflejaban tanto la victoria como el anhelo de restauración espiritual. Nehemías se levantó, sosteniendo el libro de la ley, y, mientras lo desdoblaba, un silencio reverente cubrió a la multitud. Con una voz que resonaba con autoridad y compasión, comenzó a leer y explicar las palabras de Moisés, recordando al pueblo su identidad, su pacto y las promesas de Yahvé. Nehemías 8:1-3. «Oh Israel, pueblo elegido», decía Nehemías con fervor, «este es el tiempo de volver a nuestra esencia, de rendirnos ante el Dios que nos salvó de Egipto y nos ha guiado en el desierto. Debemos abandonar nuestros caminos errantes y volver al pacto que hicimos con Él». Nehemías 9:38. Las palabras traspasaban corazones endurecidos, despertando la convicción de una nueva alianza con su Dios. Sin embargo, la restauración del espíritu del pueblo no sería fácil. La oposición de Sanbalat y Tobías no se había desvanecido, y ahora, más que nunca, intentaban sembrar dudas y división en medio de la comunidad. ¿Qué se creen? Se reían desde fuera. ¿Piensan realmente que un puñado de hombres y mujeres puede cambiar la historia de esta ciudad arruinada? Nehemías 4:7-8. Pero Nehemías, armado con la fuerza de su fe, no se dejaba amedrentar. «Lucharemos por nuestras familias y nuestra herencia», decía mientras miraba a su alrededor, infundiendo valor a quienes le rodeaban. En cada rincón de Jerusalén, el eco de su aliento se convertía en canto de guerreros dispuestos a defender su hogar y su fe. Y así, mientras se organizaban en grupos, algunos tomaban espada, otros martillo, demostrando que el avance espiritual y físico de Jerusalén eran una sola misión. Nehemías 4:16-18. Las oraciones ascendían como incienso, y cada día se llenaba de propósitos renovados. Las lágrimas de arrepentimiento fueron derramadas, y las alabanzas comenzaron a resonar nuevamente en el aire, trayendo un aroma de reconciliación entre el pueblo y su Dios. «Alegría del Señor es nuestra fuerza», repetían con fervor, mientras la unidad se restauraba en medio de ellos. Nehemías 8:10. Sin embargo, la historia no terminaba ahí. En una de las noches silenciosas, mientras la ciudad dormía, Nehemías recibió un mensaje que lo inquietó profundamente. Un enviado de los lejanos confines llegó con noticias sombrías. Los pueblos vecinos planean un asalto en la oscuridad. No solo buscan destruir nuestras murallas, sino causar una ruptura definitiva en nuestra fe. Nehemías 6:10-14. La amenaza de un ataque, impregnada de maldad, se cernía sobre ellos. Nehemías se sintió abrumado, pero en su interior, una convicción empezó a brotar. Comprendió que la batalla no solo era física, sino espiritual. Consciente de que su misión estaba más allá de la reconstrucción material, se arrodilló y buscó el rostro del Señor nuevamente, clamando por dirección y fortaleza. Lo que debía hacerse se tornaba claro. La unión y la oración fervorosa eran sus armas más poderosas. Mientras comenzaba a preparar al pueblo con esto en mente, sintió que el Espíritu de Dios lo guiaba hacia algo mayor, algo que resonaría no solamente en ese tiempo, sino a lo largo de las generaciones. «La victoria no solo será de mis manos, sino de nuestra fe», proclamó. Y así, un nuevo testimonio se alzaba en el horizonte, una revelación que aguardaba para ser desplegada en la historia. La promesa de que el muro no solo protegería, sino que representaría la identidad renovada de un pueblo reconciliado con Dios. Pero, ¿serían capaces de resistir la tentación de rendirse ante la adversidad? ¿Cómo se alzarían contra la oscuridad que amenazaba su existencia? La fe del pueblo sería puesta a prueba como nunca antes. La respuesta se acercaba, y con ella, un desenlace que podría cambiar la historia de Israel para siempre. Mientras los días avanzaban en Jerusalén,
La tensión se palpaba en cada rincón de la ciudad reconstruida. Nehemías, con su corazón abierto y comprometido, sabía que sus palabras de aliento debían ser respaldadas por acciones valientes. La inminente amenaza de los pueblos circundantes lo impulsaba a convocar nuevamente a la congregación, esta vez para enfocar su vigilia y determinación en la batalla que se avecinaba. «Ayúdenme, oh Israel, en este momento de prueba», clamó Nehemías en la plaza, mientras el sol comenzaba a descender sobre la majestuosa muralla. No solo reconstruimos muros, sino un pacto firme con el Altísimo. Debemos orar fervientemente y armarnos con valor, pues no luchamos solo contra carne y sangre, sino contra potestades de maldad que buscan nuestra destrucción. Efesios 6:12. La respuesta del pueblo fue inmediata. Como uno solo, levantaron sus manos al cielo, buscando al Dios que liberó a sus antepasados de la esclavitud. Mientras oraban y se unían, sentían el Espíritu de Dios fluir entre ellos. Lenguas de fuego ardían en sus corazones, llenándolos de valentía. La oración se convirtió en su estandarte, y pronto se vio que estaban dispuestos a enfrentar cualquier adversidad. Al caer la noche, Nehemías organizó a hombres y mujeres con herramientas en una mano y espadas en la otra, recordando las instrucciones del Señor. Cuando suene el atributo de la trompeta, reúnanse todos en torno a mí, nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías 4:20. Por lo tanto, mientras los enemigos acechaban en la penumbra, el pueblo se preparó para una batalla que no era solo física sino espiritual. Las estrellas comenzaron a brillar en el firmamento como testigos de una noche que prometía ser crucial. Sanbalat y Tobías, al tanto de los preparativos de Nehemías, se burlaban y azuzaban a sus soldados. ¿Qué puede hacer este pequeño pueblo de desheredados? Las murallas son solo un recuerdo, gritaban desde la distancia, buscando desanimar el corazón del pueblo. Pero en lugar de rendirse, los hijos de Israel encendieron más su fe. Cada persona, desde el más joven hasta el anciano, se llenó de un fervor renovado. La confianza en Yahvé era palpable. «El Señor no nos ha abandonado», decía una madre a su hijo mientras afilaba la espada. «Él luchará por nuestra causa. Mantente firme y valiente». Las palabras de unión y esperanza calaban hondo, y para muchos esa noche se convertiría en un hito en su fidelidad con Dios. A medida que se acercaba el alba, un presentimiento de guerra se apoderó del ambiente. En ese aciago momento, Nehemías se retiró por un instante, buscando una confirmación divina. Al clamar a Dios, una visión sobrevino en su mente. Una promesa de restauración y gloria que abarcaría no solo a Jerusalén, sino al mismo pueblo de Israel, garantizando un futuro lleno de esperanza en la alianza que había establecido con sus padres. Regresó entre su gente con el rostro iluminado y firme. «El Señor ha prometido que nuestra obra será concluyente, y ellos no prevalecerán. Hoy, lucharemos no solo por nuestra ciudad, sino por la honra de nuestro Dios». Nehemías 4:14. Las alabanzas comenzaron a levantar, y el sonido de la adoración resonó como un grito de guerra en la mañana que se anunciaba. De repente una sombra se movió en la oscuridad. Los enemigos estaban en marcha, pero el pueblo de Dios estaba listo, dispuestos a enfrentar lo que se les cernía, con la fe siendo su mejor armadura. Los corazones latían al unísono, sabiendo que no estaban solos en la batalla. Un eco resonó en sus almas. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. ¿Qué gran victoria se anunciaría al final de esta prueba? ¿Cuál sería el destino reservado para aquellos que se mantuvieran en la fe, como testigos de la gloria de Dios? La respuesta aguardaba en el horizonte, iluminando el camino con la promesa de un futuro redentor, mientras el pueblo de Jerusalén se preparaba para una confrontación que cambiaría su historia para siempre. Mientras las primeras luces del alba rompían la oscuridad, el pueblo de Jerusalén sintió la vibrante energía de una mañana sin igual. Nehemías, firme en su convicción, dirigió una última oración antes de que estallara la contienda. «Oh Dios de nuestros padres, levanta tu mano de poder y ábrenos caminos de victoria.
Haz que nuestros corazones sean como la piedra de tus muros, imbatibles y fuertes. Clamó con fervor, su voz resonando entre sus compatriotas, quienes repetían sus palabras con una ferviente determinación. Los enemigos, una multitud bulliciosa de soldados al mando de Sanbalat y Tobías, se acercaban como un torbellino. Vestían armaduras brillantes y ondeaban estandartes que proclamaban su desafío. La escena era aterradora, pero en el interior de los muros, el pueblo de Dios revestido de fe se mantenía inquebrantable. Desde el más pequeño hasta el más anciano sentían la certeza de que el Altísimo estaba con ellos. Al sonar la trompeta, la que había sido su señal de unidad, el pueblo se dispersó en posiciones estratégicas. Con cada paso, el clamor de sus corazones se unía en un solo grito de su alma. El Señor es nuestro baluarte, no temeremos. Salmo 27:1. Nehemías tomó su lugar al frente, desafiando al enemigo con mirada decidida. El primer impacto fue tremendo. Las espadas chocaban y los gritos rompían el aire. Cada golpe de hierro sobre hierro no solo era un combate físico, sino una lucha espiritual. Cada corte realizado era una declaración de fe. Las palabras de Nehemías resonaban en sus mentes mientras luchaban. No tengáis miedo de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Nehemías 4:14. Sin embargo, en medio de la batalla, un nuevo reto apareció. Los enemigos comenzaron a utilizar tácticas engañosas, lanzando rumores sobre la incapacidad de los israelitas para sostener una defensa. Han reconstruido muros sobre arena, oían que decían algunos entre sus filas. Aún así, Nehemías, en su sabiduría, animó a los guerreros de Israel a contrarrestar la desesperación con esperanza. No escuchéis sus voces. Recordad el propósito por el cual luchamos. Dios está de nuestro lado, y hasta el viento y la mar le obedecen. Mateo 8:27. La batalla se intensificaba, y la sangre comenzó a manchar el suelo sagrado. Las espadas y ondas danzaban en manos de los valientes, mientras las oraciones se elevaban como incienso. En este estruendoso conflicto, Nehemías tomó un momento para volver a buscar al Señor, rogando dirección en medio de la tempestad. Señor, haz que nuestra fe sea más fuerte que nuestra fatiga, que cada herida se convierta en un testimonio de tu gracia. Entonces una voz sutil, pero poderosa, resonó en su ser. Aquellos que se aferran a mi promesa verán la luz de la victoria. Avanza, pues tus pasos están ordenados. No dudaré en proteger a los que me buscan de corazón. Salmo 37:23. Con renovada fuerza, Nehemías regresó al campo de batalla, y con los brazos alzados, proclamó palabras de aliento. El día es nuestro. No seremos vencidos. Nuestro Dios pelea por nosotros. El pueblo gritó unánimemente, y una ola de vigor recorrió sus cuerpos. La guerra continuaba, pero el cielo parecía abrirse, arrobándolos con un propósito divino. Mientras la confrontación proseguía, un nuevo peligro se perfiló. De repente, en medio de ruidos y clamor, un mensajero apareció, corriendo como un relámpago de balas, traía noticias de traición entre los aliados de Israel. «Nehemías», gritó, la respiración entrecortada. «Están tramando en tu contra, confabulados para asediarnos desde dentro». Nehemías sintió que su corazón se detenía por un instante, sabiendo que la lealtad del pueblo podía tambalear. Pero también comprendió que en lo profundo de la adversidad yace la mano soberana de Dios. Reflexionando sobre la confianza depositada en los corazones de su pueblo, se hizo evidente que el tiempo de conservar la paz estaba concluido. Con la mirada fija en el horizonte, donde la luz comenzaba a asomarse, una pregunta inquietante surgió en su mente. ¿Cómo tratar esta guerra, donde los enemigos no son solo carne y sangre, sino incluso aquellos que se tienen por amigos? Y así, el seguir adelante hacia la victoria requeriría de ellos despojados no solo de sus enemigos externos, sino también de aquellos que pudieran traicionar la fe. La revelación de lo que estaba por venir acechaba, ya que la pregunta se erguía en el aire, esperando la respuesta del cielo. ¿Qué procederá ahora, oh Señor?
¿Cuál es la batalla que aún no hemos peleado? Con cada voz y espada, el pueblo de Jerusalén se preparaba para una superación más grande, porque el propósito divino aún no se había revelado en su totalidad. El estruendo de la batalla resonaba como un eco en la tarde, un canto sombrío y vibrante que reflejaba la angustia y el fervor de un pueblo que no sabía si sus muros sostendrían la carga de la traición y el odio. Mientras tanto, Nehemías una vez más miraba los rostros fatigados pero resueltos de sus compatriotas. El manto de la desconfianza se extendía silenciosamente, como un velo oscuro interpuesto ante la luz de la esperanza. «Hombres de Israel», exclamó, su voz impetuosa abriendo camino entre el clamor. «Escuchadme, ya no es solo la espada y el escudo lo que necesitamos, sino la unidad ferviente en el Señor. La sombra de la traición se cierne sobre nosotros, pero no debemos dejar que el miedo infiltre nuestros corazones. Las miradas de aquellos hombres, que tenían la vida y el honor en sus manos, se llenaron de determinación. Así, un nuevo plan comenzó a gestarse entre ellos. Inspirados por la revelación de que su lucha no era solo contra los enemigos externos, comenzaron a forjar alianzas de fe unas con otros. No nos dejaremos llevar por rumores ni disensiones. La verdad nos hará fuertes. Juan 8:32. Dijo uno de los ancianos alzando su voz. Al unísono, un clamor resonaba entre los guerreros mientras decidían permanecer en guardia, redoblando sus esfuerzos. Nehemías, viendo el resurgir de la vitalidad entre su gente, se sumó al clamor. Recorramos juntos nuestros pasillos, vigilemos las brechas en los muros, cada familia será un centinela para su porción. Y así, a medida que caía la tarde, diferentes grupos tomaron posiciones junto a las secciones vulnerables, cada uno con su propia responsabilidad. Mientras el polvo de la batalla se asentaba, se escucharon murmullos de preocupación y dudas hacia la fortaleza de la misión. Algunos recordaron días de sufrimiento en Babilonia, cuando la esperanza pareció marchitarse como flores marchitas bajo el sol ardiente. ¿Acaso no nos hemos equivocado al atender a la llamada de Dios?, murmuró uno. Fue entonces que Nehemías, como un reflejo del coraje divino, exclamó de nuevo: «No temáis, lo que estamos edificando no es solo para nosotros, sino para las generaciones que han de venir. Y si nuestro Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra?» Romanos 8:31. Su voz elevó la fe de aquellos que dudaban, y sus corazones brillaron como si la luz del cielo descendiera sobre ellos. Deseosos de avanzar, cada uno se apropió de la responsabilidad. Las oraciones subieron como incienso, pero el desafío no se disipó. Como si de un mar en tempestad se tratara, las olas de la inquietud seguían golpeando los muros de sus corazones. Cuando el crepúsculo se tornó en oscuridad, Nehemías buscó la ayuda del Altísimo. En la quietud de la noche, con el sonido lejano de la batalla aún en su oído, preguntó en su espíritu: «Señor, ¿cómo enfrentaremos la traición de aquellos que se hacen pasar por amigos? ¿Dónde está la protección que has prometido a tu pueblo?» En ese momento, la respuesta del cielo fue clara como cristal. «Recuérdales que la fidelidad es más poderosa que la traición. Que cada oración que ascienda a mis pies es una muralla que levanta de regreso la confianza. Instruye pues a tu pueblo a no solo pelear por las murallas, sino a pelear por sus corazones». Con la mente resolutiva, Nehemías se preparó para llevar ese mensaje. Pero antes de que pudiera alzar su voz de nuevo, un silbido cortó el aire y se vio rodeado por un grupo cuyos rostros estaban marchitos por la ansiedad y la inseguridad. «Señor, entre nosotros hay aquellos que han comenzado a perder la fe. ¿Qué haremos si se desmoronan frente a las adversidades?», preguntó un joven. Nehemías respiró hondo, sabiendo que la salvación de su pueblo dependía no solo de muros de piedra, sino de corazones limpios. «Venid. Vamos a orar juntos, y que las palabras de nuestras bocas fortalezcan nuestra unión. Es hora de rastrear las raíces de la traición, no solo de nuestros enemigos, sino de aquellos que aún no ven el poder de la promesa de Dios. La siguiente batalla será contra el miedo,
y veremos el triunfo de la fe. Así se unieron en oración, dejando que la serenidad de la paz divina fluyera a través de ellos. La noche avanzaba, teñida de inquietud, pero también de una luz tenue que comenzaba a brillar. El amanecer de la verdad suficiente está por venir, susurró Nehemías mientras aquellos que permanecen fieles se preparaban para lo que estaba a punto de revelarse. En el horizonte, la tregua del cielo parecía dispuesta a quebrar la tormenta que enfrentaban, mientras el eco del propósito divino resonaba en sus corazones. Pronto verán la salvación del Señor. Cuando la primer luz de la mañana comenzó a disipar las sombras de la noche, los hombres de Jerusalén se levantaron, cansados pero resueltos. Nehemías, de pie en el centro de la plaza, observaba mientras las primeras sombras del día iluminaban los rostros de su pueblo. El aire estaba cargado de expectación, como si la tierra misma estuviera preparada para recibir la promesa de un nuevo amanecer. En su corazón, latía la certeza de que el Dios al que servían no los había abandonado. Hoy es el día que el Señor ha hecho, proclamó Nehemías con voz firme. Hoy renovaremos nuestro compromiso no solo con la muralla, sino los unos con los otros. No obstante, he sentido en mi espíritu que debemos prepararnos para lo que está por venir. Pues no hemos luchado solo contra la opresión externa, sino que también debemos estar alertas ante aquellos que, en su desconfianza, podrían socavar nuestra unidad desde dentro. Los hombres se miraron entre sí, reconociendo la verdad en las palabras de Nehemías. Había algo más que un murmullo de traición, una sombra que se deslizaba entre ellos, desdibujando la luz de la confianza. Un anciano se adelantó, su voz temblando delicadamente. ¿Y si los que permanecen se convierten en los que se van? ¿Qué haremos si el miedo se apodera de nuestros corazones? Nehemías sintió el peso de estas palabras, recordando las promesas que Dios había hecho a su pueblo. La respuesta está en nuestra acción y en nuestra fe, respondió él. Este es el tiempo de poner los pies en la roca y edificar sobre ella. Es en la fe donde hallamos la verdadera fortaleza. Mientras hablaba, el viento parecía llevar sus palabras por encima de los muros caídos, resonando con un eco eterno. Algunos pensarán que es más seguro derribar los cimientos de la esperanza que erigir una muralla de confianza. Pero, como dijo el profeta, el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. En su estado de reflexión, sintió que el cielo se acercaba aún más. La presencia divina se manifestaba, alentando a Nehemías a recordar las visiones que había recibido antes de este momento. Recordó cómo su corazón se había encendido con el fervor de un llamado que abarcaba mucho más que la reconstrucción de una ciudad, casi como si el mismo Dios estuviera tejiendo un propósito trascendental. Kyrios ha prometido que en este tiempo, el que comenzó esta buena obra, la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6, afirmó Nehemías, levantando su mano hacia el grupo. El rostro de cada hombre comenzaba a brillar con la certeza del poder restaurador de Dios. En ese instante, un joven guerrero que había estado en silencio, se acercó con una intensidad en sus ojos que parecía capturar no solo su valentía, sino también el dolor de la duda. Nehemías estaba confundido. La traición y el conflicto se ciernen como aves de mal agüero sobre nosotros. Aunque tú hablas de unidad, mis padres hablan de miedo. ¿Cómo podemos ser valientes cuando el horizonte nos muestra la llegada del enemigo? Nehemías se inclinó levemente, como quien protege un fuego delicado. La verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino avanzar a pesar de él. Al igual que David enfrentó a Goliat no con su fuerza, sino con la certeza de que el Señor de los ejércitos estaba con él. En esta batalla, lo que nos unirá no solo son las murallas que levantemos, sino la fe que tengamos en el que nos manda. De repente, un silencio reverente llenó el ambiente. Mientras cada hombre procesaba esas palabras, la atmósfera se volvió densa con la presencia del Creador. Y en ese silencio, la voz de Dios resonó en el alma de Nehemías. Recuerda que la tarea de reconstruir es tuya, pero la victoria es mía. Así, en ese momento sagrado,
El pueblo vio un brillo en sus corazones, la chispa de la fe reavivada. El sol comenzaba a ascender, la luz llenaba sus brazos cansados, y la promesa de unidad resonaba entre ellos como un himno renovado. Mientras el día avanzaba, nuevos planes emergieron, y no solo para la reconstrucción de murallas, sino también para sanar corazones heridos. Nehemías miró al horizonte y comprendió que la restauración de Jerusalén no sería solo física, sino espiritual. Un susurro de esperanza se hizo eco en su ser. Dios tiene un nuevo amanecer preparado. La sombra no podrá prevalecer. Las olas de la duda seguían agitando el corazón de algunos, pero la fuerza que provenía de sus líderes, la mirada decidida de Nehemías y la voz de Dios pronunciada en su oído, les aseguraba que el tiempo de su redención se acercaba. Pronto veremos el esplendor y la gloria de la salvación del Señor, pensó él, todavía sintiendo que algo más grande estaba al acecho. Y aunque el enemigo mueva sus fichas, el Rey de Reyes tiene un plan soberano que pronto se revelará. Mientras el sol ascendía por el horizonte, las manos laboriosas de los hombres comenzaron a moverse, y el sonido de las herramientas resonó en el aire, como un canto de alabanza a su Creador. Nehemías, consciente de la responsabilidad que una vez más había recaído sobre sus hombros, distribuyó a los hombres en grupos, asignando tareas. Algunos se dirigieron a los escombros de la antigua muralla, mientras otros buscaron piedras y materiales para edificar de nuevo la ciudad de sus ancestros. Sin embargo, la atmósfera de actividad no pudo ocultar el murmullo persistente de la inquietud. A medida que los días avanzaban, aquellos rumores de traición y desconfianza soplaban entre el pueblo, como el viento que mueve las hojas en un día de tormenta. Nehemías, atento a cada señal, oraba incesantemente por la unidad y la fortaleza de su pueblo, sabiendo que cada acción estaba tejida en el plano divino que Dios había trazado. Una tarde, mientras supervisaba la construcción, un grupo de nobles se le acercó, su rostro pálido evidenciando angustia. Nehemías, comenzaron. El pueblo se siente abrumado. Las cargas son pesadas, y hay quienes se quejan, sintiendo que se busca lo imposible. Hasta los hermanos en la fe murmuran contra nosotros. ¿Qué podremos hacer? Nehemías sintió como un dardo de dolor atravesó su pecho. Entonces, alzó la mirada, y recordó cómo Moisés había soportado las quejas del pueblo en el desierto. Hermanos, respondió con serenidad y determinación, no se desanimen. Recordemos las promesas de Dios que nos han guiado hasta aquí. ¿Acaso no nos dijo, no temerás temor alguno, porque yo estoy contigo? Isaías 41:10. Sus palabras se dispersaron como perfume en el aire, atrayendo los corazones cansados hacia una renovada confianza en el Señor. Con firmeza, se dirigió a todos los presentes y proclamó, cada ladrillo que levantemos es testimonio de nuestra fe. Cada esfuerzo es un acto de adoración. Permaneced firmes, pues, como dijo el salmista, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmos 127:1. Los hombres, restaurados por el ardor de su líder, se arremangaron y regresaron al trabajo, empujados por la certeza de que no estaban solos. Sin embargo, las sombras de la desconfianza aún se cernían. Intrigas comenzaron a plantearse en la oscuridad, susurrando en los rincones de la ciudad, mientras algunos se dejaban llevar por el temor. Una noche, mientras el pueblo dormía, Nehemías se retiró a orar. En medio de su clamor, la voz del Señor resonó en su corazón. Nehemías, no solo estás construyendo muros, estás levantando una nación fiel. No te preocupes por aquellos que intentan dividir. Confía en que yo soy tu baluarte. La resolución de Nehemías se fortaleció como el acero, comprendiendo que la reconstrucción no era meramente física, sino una obra de Dios en los espíritus de su pueblo. Se levantó de su oración con un nuevo fervor, sintiendo en sus venas el espíritu de Ezequiel, quien había sido llamado a transformar el desierto en un jardín. Al amanecer, en medio de la labor, comenzó a notar que entre las piedras de los escombros,
Algunas eran diferentes. Moviendo una de ellas, encontró un antiguo rollo, todavía intacto. Con cautela lo desenrolló, temblando ante las revelaciones que contenía. Eran las instrucciones de cómo restablecer el templo, los cimientos de su adoración y conexión con Dios. «Oh Señor», exclamó Nehemías en su interior, ¿es esto otra indicación de tu soberanía? ¿Vas a revelar aún más de tu plan a través de nosotros? Mientras el pueblo continuaba trabajando con esfuerzo renovado, los ojos de Nehemías se posaron en la muralla en construcción y en el rollo en sus manos. Dando un paso hacia el frente, sintió que más que unión, Dios estaba forjando un propósito divino que resonaría a través de las generaciones. Y en ese momento, entendió un profundo secreto. Restaurar no solo es edificar, es también recordar lo sagrado que hemos perdido. Así, con el deseo ardiente en su corazón, él proclamó al pueblo: el camino hacia la restauración no solo está en estas murallas, sino en la entrega a Dios que nos llama a revivir la adoración genuina. La tarea que enfrentamos es mucho más grande de lo que hemos imaginado, y aunque el enemigo se acerque, aún más grande es el plan que el Señor ha trazado entre nosotros. No se dejen abatir. Preparémonos para lo que Dios aún tiene reservado. Con su proclamación, el eco de su voz retumbó entre los hombres, resonando con una confianza renovada, incluso mientras un destello de preocupación cruzaba sus corazones. Pero, ¿qué revelará Dios en esta nueva etapa? La batalla por la fe y la unidad apenas comenzaba, y el futuro quedaba colgado como un lienzo en blanco, esperando la mano de Dios para esbozar su soberana obra. El día siguiente comenzó con un aire tenso. Los hombres trabajaban con fervor, pero los murmullos de desconfianza aún surcaban el ambiente como sombras insidiosas. Nehemías, sintiendo la carga de su pueblo, subió a una de las rocas visibles en el sitio de la obra y convocó a todos los trabajadores. Con una voz firme expresó: «Hijos de Israel, venid aquí y escuchad. No solo somos reconstruidos, somos restaurados. Nuestras manos levantarán no solo muros, sino los corazones de los que habrán de habitar en esta ciudad». Los rostros cansados se volvieron hacia él, y por un momento, el silencio reinó. ¿Acaso no recordamos la promesa que el Altísimo nos hizo? Retornarán los cautivos a Sión. Salmos 126:1. Estamos aquí cumpliendo la profecía que se nos ha anunciado, y aunque el enemigo se levante como un torrente, Dios será nuestra bandera. Los obreros, prontos a seguir su liderazgo, escucharon palabras que resonaban con la esperanza de generaciones y el eco de un futuro brillante. Mientras la jornada proseguía, sin embargo, la ansiedad continuaba creciendo. Un grupo de adversarios, Sanbalat, Tobías y Gesem, conspiraban en las sombras. En secreto, comenzaron a tramitar mentiras y calumnias, enviando mensajes burlones hacia Nehemías. ¿Qué es esto que hacéis? ¿Quieren rebelarse contra el rey? Nehemías 2:19. Aquellas palabras se esparcieron entre el pueblo como el fuego en la maleza, y la incertidumbre comenzó a sembrar la confusión. Al recibir noticias de estas amenazas, Nehemías se retiró a orar. «Oh Jehová, escucha nuestra súplica y observa la vergüenza que nos rodea. Fortifica nuestras manos y despeja nuestras dudas». Nehemías 4:4. El espíritu de intrepidez surgió en su pecho, y decidió enfrentar a aquellos que buscaban desestabilizar su propósito. Con la ayuda del pueblo, tomó medidas inmediatas. «Lucharemos y edificaremos», declaró a los hombres. «Cada uno tomará su espada y su herramienta. De día edificarán, de noche mantendrán guardia». Nehemías 4:16-17. A partir de ese momento, aún en medio del escombro, había un susurro de gloria divina, pues no solo edificarían las murallas de Jerusalén, sino que también fortificarían sus corazones en la valentía que les proporcionaba el Señor. Las semanas pasaron, y la obra avanzaba más allá de lo que podían imaginar. Los muros comenzaron a levantarse, y el pueblo, una vez paralizado por el temor, se unió en una unidad sin precedentes. Sin embargo,
Una incertidumbre persiste en el aire. ¿Qué haríamos si nuestros enemigos atacan?, se preguntaban algunos. Mas Nehemías, confiado en el plan divino, proclamó: No temáis a ellos. Recuerden al Señor, grande y temible, y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras mujeres. Nehemías 4:14. Su voz resonó con una autoridad que encendió el ardor de cada corazón presente. A medida que el tiempo pasaba, más que muros se levantaban la fe y la certeza de que habían sido llamados a una causa más grande. No solo se trataba de una reconstrucción, sino de restaurar la identidad y la adoración del pueblo de Dios. Un amanecer, mientras observaban la obra, algo inesperado ocurrió. Nehemías, junto a su gente, escuchó una alarmante noticia que provenía del sur. Un gran ejército se dirigía hacia Jerusalén. El pálido miedo empezó a recorrer el corazón del pueblo, y la incertidumbre se apoderó de ellos nuevamente. ¿Nos atacarán antes de que terminemos nuestra obra?, clamaban. Al escuchar esto, Nehemías, enraizado en la oración y la sabiduría, entendió que había llegado el momento de unirse, no solamente en oración, sino en acción decisiva. Sin embargo, en su espíritu, comenzó a vislumbrar un nuevo secreto que podría cambiar el rumbo de lo que había comenzado a restaurar. Tal vez esta batalla sea el último umbral antes de que veamos el cumplimiento total del plan soberano de Dios. Y así, mientras el pueblo se aproximaba a la prueba de fuego, un misterio flotaba en el aire. ¿Qué vendas y ataduras caerán cuando nos enfrentemos a este nuevo desafío? Las sombras se acercaban, pero la luz de la fe estaba a punto de brillar con mayor intensidad que nunca. A medida que los portones de Jerusalén se cerraban, y el sol comenzaba a descender en un rojo horizonte, los corazones de los hombres se llenaban de temor. La noticia del ejército al sur no solo perturbó la obra, sino que despertó un inminente eco de antaño, recordándoles el sufrimiento de sus padres bajo la opresión de enemigos crueles. Nehemías, con el rostro decidido, se colocó de pie y llamó a la unidad en el fragor del temor. «Escuchad, hijos de Israel», comenzó, su voz resonando como un cuerno de guerra. ¿No es acaso el Dios que nos llamó a restaurar nuestras murallas el mismo que ha prometido defendernos contra toda adversidad? Hoy no luchamos solo por muros, luchamos por nuestra identidad, por nuestra herencia, por la gloria del Señor. Un murmullo de aprobación comenzó a fluir entre la multitud. Las almas atribuladas encontraban consuelo en las palabras de su líder, y el liderazgo de Nehemías se volvía un manantial de fortaleza. Formemos filas, y cada uno mantenga su espada en una mano, y su herramienta en la otra. Nehemías 4:17. El pueblo se armó no solamente con espadas, sino con una renovada determinación que resonaba entre ellos como el tambor de un despertar, y así, aquel grupo de hombres y mujeres comenzó a organizarse. Cada familia tomaba posición junto a su parte del muro, recordando el grito de guerra de Nehemías que reverberaba en sus corazones. «No temáis a ellos», se repetían unos a otros. «Recuerden al Señor, grande y temible». Mientras el alba se acercaba, y los sonidos del día nuevo comenzaron a despertar, la sencilla acción de orar se convirtió en un clamor colectivo. Juntos, levantaron sus voces al cielo, clamando: «Oh Jehová, te pedimos que seas nuestro escudo y nuestro refugio. No permitirás que el enemigo prevalezca sobre nosotros, porque tú eres nuestra fortaleza». Salmos 46:1. Sin embargo, en medio de esta unidad, la incertidumbre todavía persistía. Los murmullos seguían circunnavegando, y de nuevo, la sombra de la duda se cernía sobre el pueblo, alimentada por un espía que trajo noticias de que los enemigos se estaban acercando cada vez más. Aún así, Nehemías, enfocado en su llamado, se dirigió al pueblo nuevamente. ¿No saben que lo que hacemos aquí no es solo edificar muros físicos, sino también restaurar nuestra relación con el Altísimo? No tememos, porque el Espíritu del Señor está con nosotros. Zacarías 4:6.
Las palabras llenaron los corazones como nuevas capas de cemento, firme y fuerte. Los hombres se comprometieron a trabajar y a luchar. Nehemías organizó guardias, y cada uno continuó en su tarea, con la espada al cinto o en la mano. Sin embargo, a medida que las horas se transformaban en días, los ruidos del campamento enemigo comenzaron a hacerse más claros. El pueblo se hallaba a la espera, listos para levantarse en cualquier momento, su fe entrelazada con el propósito divino. Un día, tras una jornada extenuante, cuando los ojos caían de sueño y los brazos pesaban por el arduo trabajo, un mensajero llegó volando, transpirando temor y apremio. El ejército está a la puerta. Pelean no solo por su tierra, sino por nuestro destino. Las palabras del mensajero reverberaron en el corazón de cada hombre y mujer. El miedo se apoderó nuevamente de algunos, mientras otros comenzaban a murmurar, quizás deberíamos desistir. Tal vez deberíamos volver a Egipto. Nehemías, sintiendo la carga del miedo colectivo, se levantó una vez más. Sepan que este es el momento que Dios ha preparado. Cada ladrillo que levantamos es un acto de fe, y cada espada levantada es una declaración de que estamos con Él hasta el final. Isaías 54:17. Así, mientras las sombras se cernían, una fuente de luz interna comenzó a brillar con mayor intensidad. Porque en su lucha, Nehemías comenzó a desvelar un profundo secreto. Tal vez esta batalla no solo es por la ciudad, sino por la llegada del cumplimiento de una promesa aún más grande. Tal vez esta será la era en la que nuestro Dios mostrará su gloria una vez más, y de esa forma, la jornada continuó, desvelando no solo luchas externas, sino también la inminente revelación de un plan que se entrelazaba en las promesas de un Dios fiel, que aún en la adversidad, aseguraba un cumplimiento para su pueblo. La verdadera batalla apenas comenzaba. En las horas previas al amanecer, Jerusalén se hallaba envuelta en una atmósfera de expectativa y temor. La noticia del inminente ataque del ejército enemigo había sembrado incerteza en los corazones de los israelitas. Nehemías, consciente de la desesperación que amenazaba con desbordar la fe de su pueblo, se reunió con los líderes y los hombres valientes que habían apostado su confianza en la promesa de Dios. «Hermanos», comenzó Nehemías con su voz resonante en la penumbra de la madrugada, «hoy enfrentaremos la prueba más significativa de nuestras vidas. No solo luchamos por nuestras paredes, sino por nuestra identidad como hijos y herederos del pacto. Debemos recordar que nunca hemos estado solos. Es el Señor quien ha marchado delante de nosotros, y con Él seremos victoriosos». Deuteronomio 24. Las palabras del líder calaron hondo, y un murmullo de aliento comenzó a circular entre los hombres. Cada uno se sintió renovado por la fe que emanaba de su guía. Las espadas fueron afiladas, y los corazones se levantaron ante la inminente batalla. Nehemías, comprendiendo la presión de la tarea y la necesidad de unidad, oró fervientemente. «Señor de los ejércitos, equipa nuestras manos para la batalla y nuestros corazones para la victoria. Cúbrenos con tu protección mientras enfrentamos la oscuridad». Salmo 144:1. Habiendo buscado dirección divina, Nehemías partió hacia su pueblo. Convocó a todos en la plaza, y mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, explicó el plan estratégico que había diseñado con la ayuda de Dios. Cada uno tomará su posición. Las familias se unirán en grupos alrededor de la muralla, y mientras unos trabajen para edificar, otros se mantendrán firmes, listos para combatir. En nuestras manos habrá herramientas, pero también espadas. Que nuestra determinación sea como la roca, y nuestra fe, el estandarte que enarbolamos. Nehemías 4:17. Así, mientras el sol iluminaba el paisaje, se levantaron filas de hombres y mujeres listos para enfrentar la adversidad. Los sonidos del martillo contra la piedra se entrelazaron con los gritos de motivación y los cánticos de fe, creando una melodía celestial que resonaba en el aire. Cada ladrillo que se colocaba era una declaración de victoria, cada levantamiento de espada, un voto de fidelidad. El enemigo, alertado por la determinación de los israelitas,
no tardó en avanzar. El estruendo de los cascos de los caballos y el clamor del ejército resonaron a través de las colinas como el eco de una tormenta. Sanbalat, Tobías y Gesem lideraban el ataque, ocultando entre ellos la astucia y el desdén, buscando penetrar el corazón del pueblo de Dios con miedo. Ellos intentan socavarnos desde fuera, pero más peligroso es el temor que podría invadirnos desde dentro, advirtió Nehemías, consciente de que la verdadera batalla se libraba también en la mente de su pueblo. Debemos permanecer alertas y unidos. La oración será nuestra fortaleza, y la unidad será nuestra barricada. Efesios 6:18. Cuando la batalla estalló, una furia indomable se liberó. Las espadas chocaban, resonando el alarido de los guerreros y la fe de hombres y mujeres que sabían que luchaban por un propósito mucho mayor que la propia supervivencia. Cada golpe de metal contra metal era una abundante adoración a su Creador. Sin embargo, las palabras de sus enemigos comenzaron a penetrar la atmósfera de fe. ¿De verdad creen que su Dios los salvará? Míralos. Son un puñado de desvalidos, gritaban Sanbalat y Tobías. Las dudas comenzaron a germinar en algunos corazones, y Nehemías, viendo el alboroto, se propuso recordarles la grandeza de su Dios. Recuerden las maravillas que Él ha hecho en nuestra historia. Cuando estábamos esclavizados en Egipto, fue Él quien nos liberó. No permitamos que las mentiras de estos hombres nos desvíen de la verdad. Salmo 77:14. A medida que libraban batalla, una profunda revelación comenzó a formarse en el corazón de Nehemías. Comprendió que esta contienda no era solo por la ciudad, sino por el futuro del pueblo, una lucha por su adoración y su compromiso con el Dios eterno. Hoy, alzamos el estandarte de nuestra fe. No solo luchamos por muros, sino por la restitución de nuestro corazón hacia el Altísimo. Las palabras resonaban, y el clamor de guerra se mezcló, creciendo como un grito de unidad. El Señor es nuestro baluarte, y no temeremos. Él peleará por nosotros. Éxodo 14:14. La luz de la mañana continuó asomando, y mientras la batalla se intensificaba, una pregunta esencial reverberó en el corazón del pueblo. ¿Qué más tiene reservado Dios para nosotros en esta travesía de fe? Mientras la lucha se tornaba más feroz, la seguridad en el plan divino florecía. ¿Cómo responderían ellos a la presión externa y a los desafíos internos? ¿Cuál sería el desenlace de esta prueba que evidentemente tenía las manos de Dios escritas sobre ella? La tierra estaba a punto de avivar el cumplimiento de un propósito divino, y el desenlace de la historia aún estaba por revelarse, como un lienzo aguardando la mano de su artista.